Ahí estamos. Bien. Pues bueno, es la actividad 1 correspondiente a la semana 2. También son unos problemas que yo le cambié datos, pero que nos van a servir para guiarnos. Lee el siguiente planteamiento y resuelve los problemas. Un globo electrostáticamente cargado ejerce una fuerza de atracción sobre un papel de tal forma que se pueden identificar dos cargas positivas en la periferia del globo y una negativa en la periferia del papel. Las cargas del globo y del papel están colocadas en los vértices de los triángulos isósceles, cuyos lados iguales, o sea, la distancia de Q1 a Q3, y la distancia de Q1 a Q2 tienen una longitud de 6 centímetros. Entonces, como es un triángulo isósceles, aquí nos está diciendo que estos dos lados son iguales, y que corresponden a Q1, Q3 y Q2 y Q3. Es lo que nos está diciendo hasta ahorita. Permítanme, déjenme ver. Tenemos, creo que, algo en el chat. Antes de continuar. Ok, nada más están saludando. Entonces, pues bueno, dice que tenemos una longitud de 6 centímetros, tal como se muestra en la figura. Se sabe que la carga Q1 tiene una polaridad negativa con un valor de 20 microcoulombs y la carga Q2 tiene una polaridad positiva con una magnitud de 5 microcoulombs. Ya sabemos que desde que comenzamos a ver que aquí no dice coulombs, que tiene algún prefijo, tendremos que hacer una operación adicional. En este caso, el prefijo micro significa por 10 a la menos 6. Entonces ya sabemos que no vamos a colocar 5 porque el resultado sería diferente al real. Entonces, en estos dos casos, el 20 y el 5 son microcoulombs, lo tendremos que cambiar. Y también el Q3, miren, la carga Q3 también tiene una polaridad positiva con una intensidad de 25 microcoulombs. Y el ángulo del vértice del triángulo formado donde se encuentra la carga Q1 es de 45 grados. Entonces, pues si te das cuenta, aquí tenemos el globo. Aquí está marcado el globo. Aquí tenemos las cargas que forman el triángulo isósceles. Y nos está diciendo todo, nos está diciendo las distancias, nos está diciendo, entonces vamos a ver qué nos piden. Calcula la fuerza de Q3 a Q1, sería lo primero que habría que hacer. Para ello hay que sustituir los valores de las respectivas cargas en la ecuación de la ley de Coulomb y el valor de la distancia D, la cual corresponde a la separación entre Q1 y Q3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues de entrada colocar todos los datos que tenemos porque nos van a servir más adelante. Tengo una distancia de 6 centímetros que te comenté que no la puedes dejar en centímetros. Cuando nosotros tenemos distancia en centímetros, vamos a dividir entre 100 y te da 0.06 metros, o lo que es lo mismo, recorrer el punto decimal. El punto decimal en los enteros está aquí siempre. El primer espacio lo ocupa el 6, el segundo un 0, y luego el punto. Por eso es 0.06 metros cuando dividimos entre 100. Ahora, te dije que las tres cargas no las podemos dejar como 20, 5 y 25 microcoulombs. No se puede trabajar así. Tendríamos que pasarlos a coulombs. Y para que nosotros lo pasemos, el prefijo micro significa 6 espacios, es decir, 20 por 10 a la menos 6 y 5 por 10 a la menos 6 y 25 por 10 a la menos 6. Es decir, que son cantidades muy pequeñitas y por lo cual se utiliza la notación científica. Tenemos un ángulo de 45 grados que nos dice que ese está aquí y tenemos una constante de proporcionalidad de 9 por 10 a la 9. Y vamos a utilizar una vieja y conocida fórmula por nosotros, que es la fórmula para calcular la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión, que nos dice que es K que multiplica Q1 por Q3 entre la distancia al cuadrado. Déjenme ver, creo que siguen saludando. Sí, nada más es saludo. Entonces, pues bien, lo que toca ahora es la sustitución. La constante, pues el 9 por 10 a la 9, la Q1, 20 por 10 a la menos 6, la Q3, 25 por 10 a la menos 6. Aquí no pasaría nada si pusieras primero el 25 y luego el 20, porque la regla matemática
dice que el orden de los factores no altera el producto cuando hablamos de la multiplicación. Ajá. Pues bueno, se divide entre la distancia, pero la distancia que ya encontramos con su respectiva conversión. Estos son 6 centímetros, pero transformados a metros, entonces 0.06 al cuadrado, ¿vale? Bueno, siguen saludando. Entonces voy a estar regresando por aquello de que tengan dudas, ¿no? Pues ya, lo que sigue es llevar a cabo las operaciones, en este caso, 20 por 25 es 500, y menos 6 es menos 12, ajá. Y la base 10, nos olvidamos de ella porque simplemente es nuestro sistema decimal. Entonces, eso dividido entre el punto 06 no se multiplica por 2. Es 0.06 por 0.06, por eso 6 por 6, 36. Ajá, porque si no sería 6 por 2, 12. Y no, es 6 por 6, 36, o sea, 0.036. Haciendo la recomendación nuevamente de los cuadrados o cubos, etcétera, ¿no? Una vez que ya divido esta parte, me queda 1.3 por 10 a la menos 7, que multiplicado por la constante de proporcionalidad me da 1250 newtons. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que me pedía el ejercicio, que era calcular la fuerza entre Q3 y Q1. Entonces, esta es la que hay entre Q3 y Q1, es decir, la fuerza que hay entre estas dos. Entre esta y entre esta son 1250. Entonces, aquí hasta le puedo poner 1250 newtons. Entonces, sin problemas, encontramos lo primero que nos pedía el ejercicio, y con una fórmula que te digo que ya es muy conocida por nosotros. Continuamos. Realiza el cálculo de la fuerza de Q2 sobre Q1, o sea, lo mismo que ya hicimos, pero ahora de este lado. Q2 sobre Q1. Ajá, ya hicimos esta. Ahora nos está diciendo que calculemos esta. Entonces, misma historia. Misma historia. Tenemos Q2 sobre Q1, tengo la misma constante de proporcionalidad, pero ahora tengo 5 microcoulombs, es decir, 5 por 10 a la menos 6, que multiplica 20 por 10 a la menos 6, entre el mismo valor de hace rato, que es el 0.036, porque la distancia no cambia, es un triángulo isósceles. Hacemos las respectivas operaciones y al final nos quedan 250 newtons. Ajá, ya encontramos Q2 sobre Q1. La de acá abajo, Q2 sobre Q1. Entonces ya tenemos dos, tenemos esta fuerza y tenemos esta fuerza ya calculada. Y continuamos viendo qué más nos pide el ejercicio y vemos que nos dice, utiliza el plano cartesiano para graficar los resultados de las fuerzas solicitadas, es decir, la que encontré primero, que es de 1 a 3 y que me dio 1250, la que encontré hace un rato en el anterior, que es de la 2 sobre 1 o 1 sobre 2, 250 newtons. Y finalmente coloco mi eje de las X, de las Y, perdón, mis ejes de las X, coloco la primera fuerza a un ángulo aproximado, porque yo no sé a qué ángulo está, no lo sé. Y coloco la otra que está nada más sobre la horizontal, esta no, esta corre sobre la horizontal y como esta vale 1250, pues la dibujo más larga, esta vale 250, la dibujo más corta, y finalmente del origen a más o menos al centro digo que ahí habrá una fuerza resultante. Y una fuerza resultante a un ángulo, no sé qué ángulo es. Aquí yo le puse 45 grados porque me decía que inicialmente estaba a 45, pero aún la resultante para esas dos, yo no sé el ángulo, pero tiene que ser uno muy parecido. Entonces, vemos que más nos pide y dice, determina la magnitud de la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas Q2 y Q3 sobre Q1 y el ángulo del vector resultante. Entonces, lo único que me faltaría sería encontrar Q2 sobre Q3. Si nosotros vemos el diagrama, Q2 sobre Q3, Q2 sobre Q3, esta ya la tengo, entonces ahora me faltaría esta. Entonces suena lógico que el ejercicio me pida la última que falta, pero no es lo único que me pide. Ajá, me dice,
que determine la magnitud de la fuerza de atracción resultante que ejercen las cargas Q2 y Q3 sobre Q1 y el ángulo del vector resultante. Entonces, lo que voy a hacer primero para Q2 y Q3 es exactamente lo mismo que hice hace un rato para las otras. Entonces, hago esto. Sustituyo el 5 por 10 a la menos 6 y el 25 por 10 a la menos 6 entre la misma distancia al cuadrado, que finalmente me da el resultado de la división 3.4 por 10 a la menos 8, que multiplica la constante de proporcionalidad, que es el 9 con 9 ceros, o sea, 9 por 10 a las 9 me da 306 newtons. Me da exacto, no me da con decimales. También dice el ejercicio que a partir de que yo encuentre eso, que encuentre el ángulo del vector de la resultante. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues colocamos R de resultante con su testada. Esta rayita significa que es R testada. Y empezamos a colocar lo que encontramos de fuerzas. La que encontré ahorita representa que encontré una fuerza en X. Ajá. 306i, que es sinónimo de X. Recuerda que en el plano cartesiano tenemos X y tenemos Y. Cuando nosotros hablamos de vectores, la X toma el valor de Y y las Y el valor de J. Entonces, el que acabo de reencontrar es 306i más 1250J. ¿De qué? Del otro que encontré, de 1250J, que significa que tengo una resultante en Y. Ahorita te explico esa parte. Después tengo 250 que encontré, otra vez en Y. Estos 250 en Y, y te dije que Y significaba X. Y luego tengo más 0J. ¿Por qué? Aquí tengo 0J porque una de las fuerzas te dije que solo corre en X. Es decir, ahorita nomás aprendete que los resultados se van a sumar. El que encontraste al final es X, o sea, Y. El que encontraste anteriormente es J, el otro es Y, y tenemos un 0J. ¿Por qué? Por esta situación, mira. Cuando tú tienes este diagrama, esta fuerza 1, 3 tiene una resultante. ¿Qué significa una resultante? Que si tú prolongas esta fuerza, va a pegar en X. Es decir, si nosotros le damos punteado aquí, vamos a encontrar una resultante. Lo que hay de aquí a donde pega se llama resultante. Para esta fuerza, una resultante en X, o sea, en esta X. Pero si esta misma punta yo la prolongo con punteado hasta acá, yo tengo también una magnitud aquí en Y. Es decir, que esta fuerza tiene dos resultantes, pero esta fuerza de aquí no. Esta fuerza de aquí, por más que la prolongue, mira, nunca toca Y. La prolongo para arriba, nunca toca Y. Toca X. Obvio, X lo puede tocar en diferentes momentos, ¿no? La prolongo para abajo y nunca toca Y. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta fuerza solo tiene una resultante en X, pero no en Y. Por eso es 0J, y te dije que J es sinónimo de Y. Por eso es esta ecuación. 306 de I más 1250 de J más 250 de I más 0J. Porque ya te dije que esta, por más que la prolonguemos, te puedes ir hasta el infinito y nunca va a pegar con esta. En cambio, la que te expliqué hace un rato, sí, mira, la prolongas, pega en Y, la prolongas, pega en X. Entonces, ahí sí tenemos valores en ambos casos. Tenemos valores en I y en J, pero en el otro, en J no tenemos 0. ¿Qué sigue? Hacer una suma. Peras con peras, manzanas con manzanas. Es decir, Is con Is, Jotas con Jotas. 306i más 250i, 556i. 1250j más 0j, pues 1250j. Una vez que yo ya encontré estos dos valores, hay una fórmula que dice que para encontrar la resultante es igual a la raíz cuadrada de la i que encontraste al cuadrado más la j que encontraste al cuadrado, es decir, los 556 que encontramos en la suma, aquí, al cuadrado, más los 1250, no, perdón, sí, 1250 porque no tuvimos, en Y no tuvimos, 1250J. Aquí está, al cuadrado. ¿Qué sigue? Paso número 1, 556 por 556, 1250 por 1250, lo que me dé lo sumo, le saco raíz y me da 1368.07. ¿De qué? De resultante.
Es decir, que si nosotros queremos ponerle ya el valor a la resultante, son 1368, es decir, esta de aquí al centro vale 1368. FR igual a fuerza resultante 1368.07. Pero fíjate lo que te dice aquí. Utiliza el plano cartesiano para graficar el resultado de la magnitud de la fuerza de atracción. Yo sé que encontré la resultante, como te la coloco aquí, 1368.07, pero el ángulo no lo conozco. Yo ahorita coloqué 45 grados porque estoy haciendo más o menos por la experiencia un cálculo de lo que me dice arriba, pero finalmente yo no he calculado el ángulo. Ahorita calculamos el ángulo. Primero quiero escucharlo si tienen dudas hasta el momento para que calculemos el ángulo y no vayan a surgir más dudas. Los escucho. ¿O podemos continuar? Sí, continuamos. Ok. María Silva Díaz, sin dudas, bien. Ok. Pues bueno, toda esta talacha de IJ y todo, pues ya se las hice porque nuevamente les comento, la intención no es que pierdas tiempo toda la semana investigando este tipo de fórmulas que ya existen. Ajá, decía por ahí un asesor de los que les dan los martes, por ahí me metí, casi no tengo tiempo, pero decía, poner el ejemplo de que no necesariamente tienes que conocer por qué se generaron las cosas, simplemente con que sepas aplicar las fórmulas. Pero él ponía un ejemplo de algo físico, no sé, era algo como una navaja, algo así. Entonces sí es cierto, porque los matemáticos te pueden decir todas estas fórmulas de dónde salen, se llaman comprobaciones. Ajá, matemáticos y físicos te dicen, vamos a hacer la comprobación de por qué se utiliza esta fórmula, pero no es el caso, no es el caso que te pongas a investigar fórmulas todas las semanas y finalmente tú entiendes lo que estamos viendo, que lo más importante es que es una resultante, por qué puede tener en X y en Y, y por qué a veces no, a veces nada más puede ser cero. Eso es lo importante de este tipo de temas. Entonces, ya que en el chat también me están diciendo que continuemos, que sin problemas, pues bueno, el ángulo no lo conozco. Entonces, el ángulo te lo voy a enseñar a calcularlo. Cabe mencionar que es un trabajo de investigación muy arduo porque obviamente no me acuerdo de todas las clases de la ingeniería, pero ya lo tenemos aquí, mira. Ya lo tenemos aquí y es una forma muy simple de sacarlo porque he visto a varios tutoriales y varios de mis compañeros de prepa en línea que lo sacan, pero pensando que ustedes son matemáticos y no es el caso. Yo te lo voy a poner de una manera simple. Tú tienes el triángulo isósceles. Una vez que tú tienes el triángulo y ya encontraste esa que dice que es 1250. Esta de acá que dice que es 250 y la de acá ahorita no me importa. Partimos el triángulo y aplicando el teorema de Pitágoras, creo que el teorema de Pitágoras lo entendemos todos. Es decir, que esta fuerza sigue siendo 1250, esta fuerza de aquí ya no. ¿Por qué? Porque era de Q1 a Q3, la magnitud de la fuerza era de Q1 a Q3, es correcto decir magnitud de la fuerza. De Q1 a Q3 eran 250, entonces yo le puse F es igual a 250 entre 2, es decir, la mitad de la magnitud de esa fuerza, pero ya tengo el valor aquí. Ahora, para que yo aplique el teorema de Pitágoras, yo debo de tener en cada uno de los vértices una letra. Si yo tengo el ángulo aquí que voy a encontrar, pero lo que no conozco es, esta de aquí la conozco, esta de aquí la conozco, la única que no conozco es la de aquí. Entonces, la que yo no conozco para mí es C. Entonces, la letra mayúscula que va aquí en este vértice es C, porque enfrente va la C, la C minúscula. Ahora, la que sigue acá arriba es B, por pura lógica, porque si yo tengo C mayúscula aquí, la que sigue no puede ser B. Ajá. Y por ejemplo, acá arriba tampoco puede ser A, por ejemplo, porque no coincide. Nosotros tenemos que colocarle las letras, ya sea en el sentido del reloj o en sentido contrario, no importa. Pero entonces para mí esta es C, esta para mí es A y esta para mí es B, de tal forma que lo que está enfrente es B minúscula, lo que está enfrente es C minúscula como está aquí, y lo que está enfrente es A minúscula.
Una vez que yo ya tengo eso, aquí no te lo anoté, desgraciadamente lo tengo anotado nomás acá en la hoja que estoy viendo, pero no te preocupes, es muy simple de entender. La fórmula del teorema de Pitágoras te dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, que en este caso la que no conozco es E. No, la hipotenusa la conozco, la que no conozco es E, lo que no conozco es un cateto. ¿Qué tengo que hacer? Despejar. Cuando yo despejo esta C me queda 6 igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. ¿Cuánto vale A? Si yo te dije que la A mayúscula está aquí y que la de frente es A minúscula, pues vale 1250. ¿Al qué? Al cuadrado. Menos 125 ¿de qué? De 250 entre 2. Dijimos que aquí era 250 entre 2 porque cuando la teníamos completa de acá que eran 250, entre 2 es 125 al cuadrado. Entonces las respectivas operaciones, 1250 por 1250, lo que te dé le restas 125 por 125. El resultado de eso lo restas porque finalmente como despejamos ya pasó como resta y te queda 1243.7 de resultado de la raíz. Cuando nosotros ya conocemos que lo de aquí vale 1247.7, ¿qué queda? Encontrar este ángulo. ¿Cómo vamos a encontrar ese ángulo? Pues lo vamos a encontrar con la fórmula de la tangente. En tus clases de secundaria te decían que la tangente de teta era igual al cateto opuesto, o sea, al que acabo de encontrar, entre el cateto adyacente, es decir, el que tengo a un lado, significa adyacente a un lado, ¿vale? Entonces, yo hago las operaciones pertinentes y digo, cateto opuesto, el que acabo de encontrar, 1243.7, cateto adyacente, que significa el que está al lado, 1250. Tú divides y te queda 0.99, pero te queda tangente de teta es igual a 0.099, sigue sin estar despejada teta. Esta tienes que dejarla solita. Teta se queda solita. La forma de que tú la dejes solita es pasar la tangente del otro lado, pero cuando esta tangente pasa el signo igual hacia este lado, se convierte en tangente inversa. Ajá, pasa con signo contrario. Y la tangente inversa se anota así, tangente a la -1. Si tú la pasaras como tangente normal, la quitaste de aquí para dejar solita teta, y la pasas como tangente normal, te va a dar un valor diferente. Tienes que ponerla como tangente inversa. ¿Qué queda? Ah, pues colocarla en mi calculadora Shift, que significa segunda función de la tangente, que es tangente inversa, ya te la puso en automático, punto 9 o punto 99, e igual, y te va a dar 44.9 grados. ¿Se parece mucho a lo que teníamos inicialmente? Sí, entonces estoy bien. ¿Dudas? Los escucho, el momento es ahora. ¿Todo bien? Todo bien, César, por el momento. Ok, vamos a leer el chat, a ver qué nos comentan. Sin dudas, continuemos, por favor. Apenas lo puedo creer, de que todo vaya bien. Sí, comentarles que hay asesores virtuales, los he estado revisando, que lo manejan de diferentes maneras, pero también hay que pensar en ustedes. Ellos a veces elevan mucho el nivel y no se trata de hacer el procedimiento más largo en el cual te confunda más. Yo creo que un teorema de Pitágoras, creo que todos lo entendemos, ¿no? Y pues obviamente que si una magnitud de la fuerza la divido, pues es entre dos. Sin dudas, por el momento el caso es cuando lo estemos realizando, sí, y más si no han tenido el tiempo de revisar, esa es la situación. Pero sí me gustaría dar otra vez un repaso rápido de esto. Paso número 1, parto el triángulo con el objetivo de hacer un triángulo rectángulo, porque como tengo un isósceles, tendría que utilizar ley de senos o cosenos, es más complejo. Entonces, por la experiencia, yo digo lo más simple y lo que pueden entender los alumnos es que si yo lo parto, me salen dos triángulos rectángulos en los cuales nomás tengo una incógnita, entonces sé que se me va a dar. Una vez que lo parto, me queda un triángulo rectángulo, ya podemos manejar Pitágoras, en la cual conozco la hipotenusa,
conozco un cateto y me falta un cateto, tan simple como despejar el cateto que me falta, sustituyo y me queda el valor de ese cateto. Una vez que me queda el valor del cateto, yo puedo utilizar la fórmula de la tangente, la cual dice que para que yo encuentre ese ángulo, voy a dividir el cateto opuesto entre la adyacente. En este caso, el opuesto a lo que estoy buscando es la C que acabo de encontrar. Entonces, sustituyo el valor que acabo de encontrar entre el que ya conocía y me da este valor. Despejo teta y me queda tangente inversa del valor que acabo de encontrar y se acabó el problema. Encontré el ángulo, ¿vale? Pues así es esto. Así es esto, y pues bueno, así encontramos el ángulo de esta resultante, porque finalmente pues encontramos la resultante, y yo aquí le coloqué 45 grados pensando que estaba cerca de ahí, y no nos equivocamos, el resultado nos da muy aproximado a 45 grados. Pues bueno, algo que quieran comentar antes de pasar a la siguiente actividad, a la actividad 2 de la segunda semana. Como dice su compañera, pues ya se verá cuando lo estemos realizando, ¿no? Ahorita todo está bien claro y si se puede, y ya cuando lo realizamos de repente, ¿cómo era? Pero es normal, es normal. Bien, entonces vamos a revisar esta actividad 2. Ubica en tu hogar un foco que tenga grabada la especificación de potencia y voltaje. Todos y más los nuevos tienen grabada la especificación de su potencia y de su voltaje. La especificación suele indicarse de la siguiente manera: 100 watts, diagonal 127 volts. Toma una foto de este dato e inclúyelo en tu documento. Yo te coloqué pegar foto aquí. Entonces, este es el problema en el que podemos todos tener resultados diferentes. Algunos iguales, dado que los focos vienen según a la marca se van a repetir en algunos, ¿no? Habrá quien tenga aquí, yo puse 100 watts, 127 volts, porque está indicando un incandescente. Esto es un incandescente. Un incandescente es el que utilizábamos hace mucho tiempo antes de que utilizáramos los ahorradores. Pero aquí tú puedes tener 40 watts, 127 volts, 40 watts, 110 volts, etcétera, ¿no? Eso es posible. María Silva Díaz, yo me apoyo con la sesión grabada al momento de realizar la actividad, lo veo varias veces hasta que quede claro o que comprenda. Gracias, María, me has hecho famoso porque en el video de hace 2 meses tengo casi 6,000 reproducciones, entonces quiere decir que muchos de ustedes lo están regresando y eso es bueno, ¿no? Lo malo es que ya metieron comerciales de Coppel y de cosas en mis videos, entonces es hora de hacer algo porque alguien está cobrando por mí. Bien, pues sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces aquí muchos tendremos resultados iguales, pero no todos tendremos un resultado igual, porque cada uno le va a colocar la foto del foco de su casa que quiera utilizar. Con los datos de tu foco calcula su resistencia cuando se conecta a 127 volts. Entonces tengo una potencia de 100 watts, volviéndote a repetir que yo utilicé un foco incandescente y un voltaje de 127 volts. Entonces mi resistencia la voy a calcular y comienzo diciendo: ley de Ohm, resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Voltaje, sí lo conozco, 127 volts. Intensidad, pues no tengo intensidad. Esto queda pendiente de momento. Entonces me voy a otra fórmula y digo, ¿qué fórmula incluye intensidad, voltaje y potencia? Pues me doy cuenta que la fórmula de la potencia eléctrica, que dice que potencia es igual a V por I. Y cuando yo despejo I, me queda I igual a potencia entre voltaje. Potencia, 100 watts, voltaje 127 y ya puedo encontrar la intensidad. La intensidad me da 0,78 amperes. Una vez que ya me encontré la intensidad, me regreso a la fórmula original que estaba ocupando y coloco los 127 volts entre el dato que acabo de encontrar aquí. Ajá, 127 entre 0,78 me da 162,82 ohms. Entonces, ¿qué hice para poder encontrar la resistencia solicitada? Utilizar dos fórmulas. Dado que la ley de Ohm no me permitía calcular la resistencia directamente, utilicé la fórmula de la potencia eléctrica, la despejé, sustituí y acabé con el problema. Entonces, este inciso A, así de simple se resuelve, y más aún si ya tenemos las fórmulas que vamos a ocupar. Un efecto del paso de corriente es que parte de la energía del sistema se transforma en calor y aumenta la temperatura del circuito.
lo que da lugar al efecto Joule. Aquí déjame darte algo de cultura general. Este efecto Joule se origina ya con el simple hecho de que un cable esté energizado, un circuito esté energizado. Entonces, lo que siempre les recomiendo, si en algún momento tú tienes una resistencia, no, perdón, una extensión eléctrica de más de 20 metros, nunca la enrolles cuando esté conectada, o no la enrolles y la conectes, porque se da el efecto Joule, es decir, haces bobina. Cuando tú conectas esa extensión enrollada, ¿quién me dice qué pasa? ¿Qué se imaginan que pasa si la tengo conectada y si son, no sé, 40 metros de extensión y yo la tengo enrollada? ¿Qué pasa? De entrada existe el efecto Joule, y el efecto Joule dice que es calor, ¿no? Hay hay un aumento de temperatura, el efecto Joule. Entonces, ¿qué ¿Se creen que puede llegar pase a cuando quemar? hacemos esto? Es correcto, porque al momento que nosotros la estamos enredando, el efecto Joule ya no se multiplica por 1, sino por cada vuelta que le des, y entonces el calor del primer cable del rollo más el del número 10, el del número 20, todo ese calor se suma y obviamente que se queme y haces un cortocircuito. Entonces, mucho cuidado con enrollar extensiones muy largas cuando estén conectadas. Un corto, dice su compañera, es correcto, porque el efecto Joule te genera calor al momento que tú hiciste bobina. Al hacer bobina y calor, el plástico por tanto calor se derrite, y cuando se juntan los cables, hace un cortocircuito. Bueno, cultura general, ¿no? Para que no te vayas a equivocar. O luego por eso unos hacen cortocircuito de Navidad con sus extensiones. Con sus, no, sí, con las extensiones y con las luces navideñas. De entrada ya son chinas y tú sabes que lo barato sale caro, y luego le quieren estar enrollando mucho en el mismo lugar al pino, y por eso se generan este tipo de accidentes. Entonces vamos a tener cuidado de no generar el efecto Joule con muchas vueltas con el mismo cable conductor. Ahora imagina que un foco tiene una resistencia de 50 ohms y consume una corriente de 5 amperes. Calcula el calor que dicho foco puede generar durante 5 minutos. Expresa el resultado en calorías y kilocalorías. Recuerda utilizar la siguiente fórmula. Tenemos una fórmula que dice, aquí en el ejercicio viene así, pero en el material de la semana está muy bien escrita. Es 0.24, que es una constante, por I al cuadrado, por la resistencia y por el tiempo. Aquí el cuadrado, yo saqué el apunte de prepa, pero aquí no tuvieron el software para subirlo, pero en el material de la semana sí está muy bien la fórmula. Donde 0.24 es la constante del efecto Joule, es decir, que un Joule son 0.24 calorías. Y pues ahí está la equivalencia, ¿no? Entonces, pues vamos a calcular lo que nos está pidiendo el ejercicio. En este caso tenemos que calcular ese calor, esa Q. Ajá. Vamos a calcular esa Q. Entonces, siguiendo la fórmula que nos proponen aquí, Q es igual a 0.24 de la constante por la intensidad al cuadrado, por la resistencia y por el tiempo. Entonces, ya tengo mis datos de este lado. 0.24 es una constante que se queda ahí siempre. Intensidad, sí tengo intensidad. Mi intensidad es de 5 amperes. Eso lo multiplico por 5 por 5. Luego por los 50, que es la resistencia. Aquí está resistencia. Tengo todo, afortunadamente. Y por el tiempo, el tiempo dice que son 300 segundos. ¿Por qué? Porque 5 minutos no podemos trabajar en minutos, tenemos que trabajar para este tipo de problemas en segundos. Entonces, si yo le hubiera puesto aquí 5, estaría utilizando una unidad incorrecta, porque no puedo trabajar en minutos, porque no, ese tipo de problemas se resuelve con el sistema MKS, metros, kilogramos, segundos, ¿no? Nuestro sistema MKS, así como existe el sistema inglés internacional, nosotros tenemos ese sistema. Entonces, una vez que tú encuentres minutos, tan fácil como multiplicarlo por 60, 5 por 6, 30, 300. No olvidar, aquí no olvidar que lo tenemos que pasar a segundos. En este caso es un número muy chiquito, pero si fuera un número más grande, yo te recomendaría que hicieras primero el cuadrado, porque luego se les olvida. Aquí es 0.24 por 25, porque 5 por 5 es 25,
por 50 y por 300 te da 90,000 calorías. Pero el ejercicio te dice que des el resultado en calorías, pero también en kilocalorías. Los 90,000 lo vas a tener que dividir entre 1000 o quitarle 3 ceros y te quedan 90 kilocalorías. ¿Vale? Entonces, así se resuelve este tipo de ejercicios para calcular el calor, para calcular Q. Dice que grafiques el calor generado por el foco anterior durante 5 minutos y durante 8 minutos. No tengo problema con 5 minutos. ¿Por qué? Porque ya es el cálculo que tengo aquí. Aquí dice 5 minutos, mira, 5 minutos. Y si me dice que grafique con 5 minutos, ya lo tengo. Entonces ya sé que son 90 kilocalorías. Pero durante 8 minutos no lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo mismo de acá arriba. Aquí está, miren. Lo mismo, el punto 24, que es la constante, la intensidad no va a cambiar al cuadrado por 50, que tampoco cambia, es la resistencia, y por los 480, ¿por qué? Porque 6 por 8 son 48, pero estamos hablando de 60, 480 segundos. Punto 24 por 25, porque 5 por 5 es 25, por 50 por 480 me dan las 144,000 calorías. Le quito los 3 ceros porque voy a dividir entre 1000 y me quedan 144 kilocalorías. Si el inciso me dice que grafique el calor para esos dos tiempos, en este tipo de ejercicios de física, de electricidad, de matemáticas, siempre las X representan el tiempo en segundos, ¿vale? Y siempre las Y se representan el otro valor, en este caso las kilocalorías. Pero en ese tipo de ejercicios de física, química, eléctrica, bueno, la electricidad es parte de la física, matemáticas y física, ajá. Siempre va a ser en la horizontal, los segundos, el tiempo en segundos, y pues ya. Yo digo que cuando tengo 5 minutos tengo 90 kilocalorías, entonces aquí estoy a 300 segundos y debo de estar a 90 kilocalorías. En este caso tuvo que haber quedado como por aquí, miren. Ajá, ahí me falló un poco la escala. Y después dice que cuando esté a 480 segundos, o sea, aquí, debo de estar a 144 kilocalorías. Entonces, aquí sí, más o menos, miren, porque aquí son 125, 144, sí. Uno los puntos y los paso por el origen, que es 0,0, y es una forma de decir que estoy graficando qué pasa con ese foco, con el calor generado en ese foco durante estos tiempos, durante los 5 y los 8 minutos, ¿vale? ¿Dudas? Los escucho. Nos regresamos, explicamos nuevamente alguna parte. El momento es ahora siendo las 9:10. ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguien, por ahí una persona ya entregó? María del Carmen, ¿todo bien? Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? No, ¿qué crees que no, Ramona? Estos temas son de los, bueno, para nosotros que somos asesores virtuales, digamos que es de lo simple. Hay todavía, cálculos más complejos y más cuando te toque por ahí, la materia de cálculo diferencial e integral, pero no te espantes, no pasa nada, todo tiene solución. ¿Vale? Sí, pues efectivamente se ve un poquito aparatoso, tanto cálculo, pero no tiene mucha ciencia. Pudiera tener ciencia si yo no te dijera, pues vas a partir del triángulo, para que utilicemos el teorema de Pitágoras. Sí sería muy complejo si yo te dijera que lo hicieras a través de senos y cosenos, que sí sale. A través de senos y cosenos también da el mismísimo resultado que me dio, pero es más laborioso y por ende te puede confundir más al ver tú tantos números. Entonces la forma que yo encontré muy simple de decirte cómo calcular ese ángulo es partiendo un triángulo isósceles en dos y te da un triángulo rectángulo. Entonces ya el triángulo rectángulo creo que lo podemos asimilar de mejor manera todos, dado que es el teorema de Pitágoras, y eso siempre lo hemos escuchado.
Es por eso que es por eso que lo manejé de esa manera. Dice María del Carmen, pero ya, muchas gracias. Hilda, ¿podríamos regresar al principio de la AB? ¿Podríamos regresar al principio de la AB? Este, o sea, como que no entendí muy bien. Pero ahorita atendemos eso, Hilda. Ramona, gracias, explica muy bien, asesor. María Silva, a mi punto de vista veo más sencilla la segunda actividad que la primera. Eh, Hilda, ¿podríamos ver el inicio de la actividad 1? Ah, ya te entendí, Hilda. De la 1, sí, claro. Podemos dar un repaso rápido de lo que vimos en la actividad 1. Finalmente, cuando ya damos el segundo repaso, como que de alguna forma, como ya vimos uno, ya es más familiar, ¿no? Para todos. Según considero en este tipo de problema, muchas gracias. En este tipo de problema, en esto no vamos a tener problema, porque como te lo decía al inicio de la sesión, es una vieja y conocida fórmula que ya no has tenido problema para hacerlo. Ya lo hiciste muy bien en la actividad 1, no creo que tengas problema aquí. Para esta actividad, digo, este inciso 2, tampoco porque es la misma fórmula, nada más les dice la aclaración de que no lo trabajen como 5 microcoulombs, porque es en coulombs por 5 por 10 a la menos 6. En todos los casos hay que ponerlo a la menos 6 por el prefijo que tiene. No creo que tengas problema en eso. A partir de aquí pudiera ser la explicación que deseas. Aquí finalmente encontraste esta magnitud de la fuerza entre 1 y 3 que vale 1250. Aquí encontraste la de 1 respecto a 2 que fue de 250. Una vez que encuentras eso, nos faltaría nada más para cerrar el triángulo la de 2 y 3. Cuando tú encuentras la de 2 y 3, ya cerramos el triángulo, ya tenemos todas las magnitudes de la fuerza, que en este caso fueron 306 newtons. Entonces, aquí es donde creo que pudieras tener duda. En este caso ya tenemos todos los resultados, ajá, y dijimos que esos resultados que vamos encontrando, unos pertenecen a X, en este caso sí, y otros pertenecen a Y. Aquí tenemos 2 para X y 1 para Y por la explicación que di hace un momento. Dijimos que este vector tiene dos componentes. La componente 1 es cuando tú prolongas esta punta y choca con X, esa es la primer componente. La otra es cuando de la misma punta te recorres y choca con Y, es la segunda componente. Por eso es que tenemos 306i más 1250j, pero en la otra solo tenemos una componente. ¿Por qué? Porque encontramos un valor de 250. Este valor de 250 es para X, porque está pegando en X. Y tú prolongas las puntas para donde quieras, la prolongas para arriba y nunca choca con Y, la prolongas para abajo y nunca choca con Y. Es por eso que tenemos una resultante para Y igual a 0, es decir, J. Recordemos que X es sinónimo de Y y Y es sinónimo de J. Por eso tengo 250 en Y, porque 250 es en Y, mira. 250 en Y, o sea, en X, y 0 en Y, porque esta, por más que la prolongues hacia ambos lados, nunca pega. Por eso tengo 0 en Y, o sea, en J. Sumamos peras con peras, manzanas con manzanas, y sumamos 306 de Y más 250 de I, y me da 556 de I. Después, 1250 de J con 0 de J, porque dijimos que esta no tiene, nunca tiene resultante en Y. Una vez que hacemos eso, pues ya encontramos un valor para X y Y, es decir, para I y J. Y tenemos una fórmula que es esta, dice, eleva al cuadrado ambas, súmalas y sácales raíz. Y es lo que hicimos con la fórmula y nos dio una resultante de 1368.07. Entonces, al ya tener ese resultado, te dice, utiliza el plano cartesiano para graficar el resultado de la magnitud de la fuerza de atracción. Ya encontré, esta se llama fuerza resultante. ¿De quién? De todos los vectores. Ya la encontramos. Una vez que ya la encontramos, y la dibujo, ¿cuál sería el ángulo? Aquí lo más correcto sería que yo pusiera ángulo y un signo de interrogación porque no lo hemos encontrado, ¿vale? Y pues para el ángulo, déjenme leer primero.
Este, Ramona, asesor, la sesión queda grabada hoy mismo, ¿verdad? Para verla más tranquilamente en un rato. Sí, claro, se la subo, ya estoy cansado, pero lo que pasa que como yo manejo el Teams, no me gusta grabarlas directamente en YouTube. No me ha gustado. Entonces yo ahorita la grabo en Teams y la descargo de Teams y luego ya después, si requiere algo, yo le arreglo y luego la subo a YouTube. Casi no requiere, pero sí me tarda un ratito, pero sí, le echo ganas y la subo para que la vean en un ratito. Yo espero que máximo quede en una hora arriba y les mando a la plataforma la liga para que la vean. Entonces dijimos que después veníamos, esto ya lo explicamos doble vez, lo del ángulo. Lo del ángulo ya lo explicamos doble vez, entonces nos vamos a ir más rápido. Dado que no queremos utilizar ley de senos y cosenos, partimos el isósceles en dos y nos queda un rectángulo, en donde ya tenemos una fórmula muy conocida por todos, que es el teorema de Pitágoras, en el cual me doy cuenta que tengo hipotenusa y un cateto, me falta el otro cateto, pues lo despejo. Una vez que despejo, encuentro el valor de ese cateto. Una vez que lo encuentro, yo tengo una fórmula que se llama la tangente del ángulo o la tangente de teta. Es sinónimo. La tangente, el ángulo su simbología puede ser alfa, beta, teta, en este caso, los autores manejan mucho teta, entonces la tangente de este ángulo, sabemos que hay una fórmula que dice que es el cateto opuesto entre el adyacente. Si voy a calcular este ángulo, el opuesto significa el que está adelante. ¿Quién está adelante? C, que la acabo de encontrar aquí, aquí. Ajá. Adyacente significa el que está de tu ángulo a un lado. Aquí está 1250. Entonces, por eso, entre el adyacente. Eso me da punto 99, despejo teta y me queda tangente inversa de ese número y me da 44.9 grados. ¿Vale? ¿Qué más nos están comentando en el chat? Ok. Muy bien, Ramón. Muy bien, Ramón. No te preocupes. Ya la sesión terminó también, sin problema. Sin problema, la subo y la pueden regresar las veces que sea necesario para que aprendan y entiendan. Y creo que conforme vayan pasando las semanas, ya estamos en la 2, cada vez vas a hacer tus actividades más rápido, cada vez veo que le están entendiendo mejor, a pesar de que su compañera decía que se le hace más fácil ahorita que en la anterior, pues no, la anterior era más fácil, pero qué bueno que lo veas así, o sea, quiere decir que ya vamos bien. Pues bueno, ya dejé de compartir pantalla. Espero sus comentarios finales siendo las 9:20, si quisieran comentar algo adicional, porque ya nos vamos. ¿Quién dijo yo? Buenas noches, asesor. Buenas noches, Juanita. Pues mire, yo creo que la verdad es que sí explica muy bien, muy fácil. Yo he visto hasta otras sesiones, y sí son un poco complicadas. Más bien yo creo que es en la forma de explicarlo, ¿no? Pero usted lo explica muy bien y yo creo que analizando nada más lo que requiere la fórmula y ya sustituirla, yo creo que ya es donde ya podemos realizar las actividades. Bueno, desde mi punto de vista. Así es, Juanita, yo nací para ser maestro, yo creo que por eso explico también. Y aparte, pues sí. 12 años ya 12 años en esto, creo que pues ya sería el colmo que no lo explicara bien, ¿verdad? No, pero lo explica muy sencillo. Atención y comprensión. Sí, sí, claro, como debe de ser, incluso cuando son temas más complejos para gente de bachillerato, también me han dicho que, bachillerato, cuando estuve en presencial en bachillerato, me decían que también le entendían muy bien y digo, pues qué bueno, ¿no? Y la modalidad de virtual, la ventaja que te da es que puedes estar regresando y regresando y créeme que esa es una forma de aprendizaje muy buena, porque todos aprendemos a diferente velocidad. Exacto. Ejemplo, una persona puedo explicarle ahorita y a la primera le agarra, a la primera y lo resuelve, ¿no? Y hay una persona que tiene que estar regresando y luego otra vez, pero después de cierto tiempo que los dos ya tienen práctica, ¿qué creen? Que a veces el que se va lento, luego ya es más listo y más rápido. Así pasa en el aprendizaje. Pues bueno, yo siempre he dicho que soy lenta pero segura. Sí, claro, todos somos así al inicio, Gracias, pero no te preocupes, poco a poco. Algún día espero que me manden un correo y que me digan, ¿qué creo que ya estoy en la universidad? Sí Eso sería bueno. Bien,
Ojalá. Gracias. Bien, pues, Elia, Hilda, Irma, Juanita, María del Carmen, María Silva, Miriam Isabel y nuestra compañera, no recuerdo cuál fue la que se retiró. Gracias por su tiempo. De mi parte sería todo. Bye, bye. Descansen, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.